tambores ni trompetas, les presento al calamón. Helo aquí, pariente de la focha y de los rascones. Este pájaro raro prefiere vivir en terrenos pantanosos cubiertos de carrizo, en densos aneales, en bordes de lagunas con vegetación espesa, en cañaverales y manchas herbáceas altas donde nidifica y cría, según el informe que nos pasaron los componentes del grupo Larus de Aljaraque, Héctor, Rubén y César. Los largos dedos de sus pies le permite caminar sobre hojas de nenúfares y de otras plantas que asoman a la superficie. El calamón es asustadizo, tímido, introvertido diría, aunque con un poco de paciencia lo hemos podido ver por la enmarañada vegetación, moviendo la cola a cada paso. Hemos visto al calamón, Luis, un pájaro raro. El calamón es un pájaro que está actualmente amenazado, súper amenazado, y los últimos reductos, podríamos decir, de esta especie se encuentran en Europa, en la zona andaluza del Brazo del Este, situada a la margen izquierda del Guadalquivir, y en el Brazo de la Torre, aunque dispersos se ven prácticamente en todas las zonas de donde hay tifa, NEA. Son las zonas más importantes. Estas zonas no están conservadas y hago desde aquí un llamamiento para que las autoridades tomen conciencia de estas zonas como tal, como un refugio importante de las poblaciones de calamones. ¿Tú crees que estas llamadas que se hacen, esta misma que acabas de hacer sobre el calamón, esto se escucha, se atiende? No sé, quizá deja... Es que muchas veces parecen cantos en el desierto, cantos en el vacío, se los lleva el viento. Parece que la llamada que hace desde un ecologista, un biólogo, un científico, parece que son como cosas de moda. Decir, bueno, esta es la moda ahora de esto, al menos, vamos a llamar. Al menos es una forma de dar fuerza, de dar moral a las personas que luchamos por la naturaleza, a aquellos ecologistas que luchan cada día por la naturaleza. Al menos nosotros, aunque seamos 100, aunque seamos 1000, nos animamos unos a otros, ¿no? Y animamos a toda una población, a todos aquellos que quieran participar. Luis, ¿por qué desaparece una especie? Referido al calamón, estamos hablando del calamón, podemos hablar de otras, pero ¿por qué el calamón va desapareciendo? ¿Por qué se retira de nuestra compañía? El calamón, al igual que las especies, todas las especies amenazadas en el mundo, desaparece por la invasión y la poca comprensión del hombre. O sea, cuando el hombre avanza, ¿el animal se retira? No cuando el hombre avanza, sino cuando avanza y avanza segando todo lo que hay a su paso. Este es el caso del calamón y de otras muchas especies. Y bueno, el hombre ideal, el hombre que pienso en estos momentos, yo creo que es compatible la vida animal y la vida del hombre como animal dentro de ella. Lo que ocurre es que el hombre no tiene en cuenta en ningún momento qué hay detrás de la naturaleza. O sea, entonces va segando absolutamente todo. O sea, y pongo una urbanización y deseco una laguna. Aquí rompo un monte y coloco eucaliptus. O sea, esta es la situación actual, ¿no? Porque se tiende un poco más al beneficio inmediato, ¿no? Si pongo eucalipto, dentro de 7 años me dará madera. Si tengo un monte... Los intereses en el mundo actual se miran a corto plazo. Es un fallo, está demostrado que es un fallo, o sea, tenemos que preocuparnos por la educación de un país. Y las grandes empresas, y incluso el gobierno, o los gobiernos, intentan de alguna manera recoger el fruto en muy poco tiempo. El caso, por ejemplo, del eucaliptus. La mayor renta en el menor tiempo posible. Exactamente. Doñana en este aspecto es como, o puede ser como una gran escuela para las generaciones futuras, ¿no? Si yo creo que sensibiliza con... Yo creo que Doñana ya lo es, una gran escuela para los naturalistas, una gran escuela para los biólogos, una gran escuela para los conservacionistas, una gran escuela para todo amante de la naturaleza, una gran escuela para el hombre. Luis, ¿cómo se puede matar un ruiseñor? ¿Tú te lo explicas? En un Madrid de 3 millones de personas, o de 4, en un Nueva York de 10.
¿Verdad que en un Nueva York de 10, en un Calcuta de 12, un ruiseñor pues puede ser como un bicho raro, ya? ¿Algo que el hombre ha desconectado de su memoria? Sí, pienso que sí, o sea, que no hace falta que sea un ruiseñor, que hay muchas personas, muchos jóvenes que actualmente no conocen qué es una vaca. Conocen de qué se forma su cuerpo, los órganos vitales, pero no conocen qué es una vaca, no saben qué es una vaca pastando en el campo. Entonces ese ruiseñor existe y bueno, yo pienso que tampoco es tan malo tal como lo ponemos o intentamos hacerlo con eso. Yo pienso que el hombre siempre tendrá recursos para... Lo que pasa es que esos recursos, cuando se ve un halcón local que tiene cientos de años y una motosierra detrás, entonces es muy lamentable. Se ve la pobreza de espíritu que tiene un hombre, ¿no? O sea, que tiene el hombre. Las pocas armas, se ve la educación de un pueblo como está por los suelos. Las aves de Doñana, Luis. Las aves de Doñana es quizás... Decía hace un momento que había como 500 nidos de rapaces, que tú subías a ellos varias veces cada primavera. Sí, Doñana es en algunas especies o en algunas familias muy importante. Es muy importante en las rapaces, es muy importante en las anátidas, es muy importante en paseriformes, limícolos, garzas, etc. Los 500 nidos de que me hablas no están dentro realmente esos 500 nidos de rapaces dentro de Doñana Reserva o de Doñana Parque Nacional, sino en la Doñana que yo imagino, o sea, la Doñana que llega más lejos de ese límite de parque, ¿no? O de ese límite de preparque. Esta mañana había un señor en un bar, estábamos tomando un café, y decía, es que estaba hablando antes del ruiseñor y se me viene esto a la memoria, decía, y en mi garaje vi aparecer una serpiente, no me diría más allá de 20 centímetros, pero entonces cogí la escopeta de plomillo y le di un tiro en la cabeza y se me revolvió, y le tuve que dar 3 tiros para que se... Y entonces la aplasté y la tiré. Hay una desconexión entre el hombre y el animal, ¿verdad? Sí, pero esa desconexión es la cultura la que lo lleva, ¿no? Entonces, esa cultura anti-ofidio está muy arraigada en Andalucía, en toda Andalucía. O sea, Andalucía es, al igual que ver un gato negro es mala suerte, un ofidio nos han enseñado, hasta incluso la literatura nos la enseña así, ¿no? O sea, la serpiente está representada, según la Biblia, pues, como el mal. Entonces, de ahí hasta aquí, pues nos encontramos en una tierra donde efectivamente no hace, o sea, en el garaje, en el campo, donde se encuentre ese animal se le va a perseguir. Es una pena que sea así, pero es el momento en que vivimos y como decía antes, es una desgracia que ahí es donde la cultura se refleja muy claramente, o sea, en los hechos culturales de un país. Tú amas a Doñana, claro. Sí. La especialización tuya en las aves, en la ornitología, ¿te viene dada por qué? ¿Qué te lleva a ello? ¿Qué te lleva a no coger un mamífero? Los pájaros han sido, quizá, o son la forma de expresión dentro del mundo natural más espectacular para mí, o sea, la que más veo. Por lo tanto, es quizás la que más amo y en la que trabajo. Pero ya con mi nacimiento, pues viene, todo viene a raíz de mi nacimiento, que nací en una casa donde se mataban los patos, porque mi padre, mis abuelos y mis bisabuelos eran profesionales de la caza. Yo soy, podríamos decir, la oveja negra de la familia. Desde pequeño he sentido un gran amor por los pájaros y ello me llegó a conocer al doctor Valverde. A través de doctor Valverde llegué a Doñana y desde ese momento que llegué, que hace 15 años, o sea, la mitad casi de mi vida, estoy en Doñana. O sea, Luis, ¿te hubiera gustado volar? Vuelo cada mes. Cada día. No con las alas de tu avión, con tus propias alas. ¿Te hubiera gustado ser pájaro? Quizás no. Vería la vida de otra manera, ¿no? O sea, entonces, me imagino, o sea, me imagino y me inquieta
ver los pájaros volando y admiro la forma que tienen de moverse en el aire y de defenderse. Pero volar, me gusta ser un hombre, me gusta ser un hombre. Una simple visual al vuelo de un pájaro y el vuelo te canta qué pájaro es. Sí. Es muy difícil el error, ¿no? Todo es posible, pero Ya. cuando entras en una especialidad, ya sea la de los pájaros, o sea, ya sea la ornitología, o sea cualquier otra especialidad, es evidente que cuando lleva mucho tiempo el índice de error es muy pequeño, o sea que generalmente se falla muy poco, ¿no? ¿Tienes un pájaro predilecto? No. ¿No? ¿No el águila? No, lo que quizás sí pase es que aquellas especies que están más amenazadas me vuelco más y me gustan más, no porque me gustan realmente, sino porque creo que están amenazadas. O sea, la balanza de la conservación para mí no significa igual un águila imperial que un pato real. Claro. Es evidente que hay menos de 100 parejas en el mundo de águilas imperiales y de pato hay muchos cientos, muchos miles, muchos millones. ¿Tú qué crees que estos parques nacionales y esta conservación que intentamos de lo que hay en peligro, que vamos a conseguir que haya más número o que simplemente vamos a establecer un equilibrio y que ahí se quede todo? Creo que cuando se mata un entorno, o sea, como Doñana, o sea, yo refiero muchas veces en el bar con mis amigos del Rocío y con los guardas del Parque Nacional, con los guardas de la Reserva. Refiero muchas veces, conversamos acerca del Parque Nacional, cómo era hace 30 años, cómo era hace 40 años y cómo es ahora. Entonces, yo siempre digo que esa Doñana que veíamos hace 30 años no es esta que estaba, no es en la fotografía o la fotocopia de la Doñana que existe hoy. Esa Doñana estaba rodeada por 200.000 hectáreas de marisma que existían entonces, que ahora solamente son 40 o 50.000 las que quedan. De esos miles y miles de hectáreas de alcornocal que quedaban alrededor de Doñana, que hoy no existen, hoy solamente existe lo que llamamos Doñana. Entonces es evidente que Doñana no es lo que tenemos, sino lo que se formaba, o sea, es la Doñana actual, evidentemente, pero no es la Doñana de hace 30 años, no porque Doñana haya perdido, sino porque los cauces están alterados, o sea, están cegados, se han canalizado toda la marisma entera. La intervención humana ha sido la que ha arrancado, ha cortado los alcornoques, ha cortado las encinas, ha roto los caños, ha incomunicado, de alguna forma ha incomunicado a la Doñana actual. Y es evidente que no podemos comparar una Doñana actual con la de hace 30 años. De todas formas, seguimos estando en un sitio privilegiado, uno de los sitios más importantes de Europa de cara al medio ambiente. ¿Y el furtivo, Luis? ¿Hace mucho daño? Yo pienso que sí. Existe un furtivo, es una modalidad de furtivismo que bueno, ha cambiado con los tiempos. O sea, ante un furtivo iba con una escopeta de esta que se cargan por la boca, de pitón, y ahora es un furtivo de un rifle de mira telescópica y una escopeta de 7 tiros. Más caro, vamos. Más caro. Y generalmente no es el furtivo que le hace falta comer. Generalmente o un gran porcentaje son furtivos que no... ¿Matar que no, por matar? No quizá por matar, sino de una forma de negociar, pero que no lo necesitan para vivir como una dedicación, como pasaba con los pateros, ¿no? O sea, los pateros eran profesionales de la caza. Y que casi vivían de ello. Y... los pateros vivían solo y exclusivamente de esto. Entonces, este tipo de furtivo actual hace daño. Si tenemos la existencia de los furtivos en un parque nacional como Doñana, nos tenemos que ver obligados a tener una guardería dedicada casi exclusivamente a ellos. Entonces, dedicar un montón de hombres, un montón de puestos de trabajo solamente a ese tipo de cosas, ¿no? Cuando Doñana tiene una necesidad muy, muy urgente de especialistas en el campo, de gente especializada en el campo, y sin embargo pues vemos las plazas, las vemos cubiertas en estos momentos por guardas que evidentemente hacen una función fantástica. La energía por otro lado. Exactamente. Claro. Bueno, pues Chiqui te quería hacer una pregunta, vamos a ver. ¿Qué se hace en estos momentos para que las especies que están en peligro de extinción aumenten?
Las especies que están en peligro de extinción, que aumenten. Es delicado, es un tema delicado. De todas formas, el hombre, se están haciendo muchas cosas en el mundo de cara a este problema, concretamente de cara a la cría en cautividad de halcones. Entonces, yo pienso que por ejemplo, para el águila imperial, para la malvasía, El mismo calamón, o sea, la focha cornuda, hay muchísimas especies que se deberían tocar de lleno y empezar a hacer cosas de regeneración en la marisma, en las zonas en donde su hábitat, o sea, donde tenían su hábitat anteriormente, ¿no? Antes de desaparecer. Entonces, para el águila imperial, por ejemplo, tenemos una población aquí de 14-15 parejas, donde generalmente cada año hay 2 o 3 parejas que se pierden, bien porque se le cae el nido con el viento o porque los huevos son infértiles. Entonces a cada una de esas parejas se le pueden poner pollos, ya sea de otro nido, ya sea cogido de un centro de recuperación o ya sea, en este caso, criado en cautividad. Y esto, o sea, podemos hacer que las poblaciones salgan, el éxito de reproducción sea de un 100%. Explícanos un poquito lo del hospital de rapaces y todo eso, Manolo. Explícanos. Sí, pues aquí en Doñana desde hace casi 10 años hay un centro de recuperación de rapaces. Su objetivo es que todas las rapaces que tengan personas particulares, algunos porque los han cogido en el campo débiles o los han visto heridos, otras personas que los han cogido de nido creyendo que, no sé, queriéndolos tener en su casa. Entonces aquí se recogen todos estos animales y se intentan recuperar. Por ejemplo, se les da de comer bastante bien para recuperar sus, todo lo que es. Sí. ¿Este que tienes en la mano qué es? Este es un milano negro que vino con las alas cortadas. Hay algunos señores que le cortan las alas en su casa como un animal doméstico. Fíjate. Entonces se les recogió a estos señores. Es joven, y ahora aquí se está alimentando bien y está mudando las alas para que pueda volar en el futuro. Pero es joven, este pájaro es nuevo, ¿no? No, tiene 1 año y medio ya, es de las 2 primaveras. ¿Y llegas a conocerlos tú? A conocerlos por sus nombres. Por sus nombres, sí, bueno, sí se conocen bastante bien, se pueden distinguir individualmente. No por sus nombres científicos, es que se llame Juan o Antoñito o le ponga un nombre familiar. Bueno, eso sí se hace algunas veces, sobre todo con animales bastante raros, como son águilas imperiales o búhos. Esto se tiene más, si cabe, se tiene más hincapié en protegerlos y en cuidarlos mejor aquí en el centro de recuperación. Una vez que ya está, ponlo así que lo veo un poquito más así. ¿Está asustado quizás? Sí, está muy asustado, claro. Porque se pretende que no vean casi a personal, ¿no? Claro. El centro está bastante escondido, porque cuanto menos gente vea, mucho mejor para ellos, para luego, cuando una vez vuelvan a la naturaleza, no se acerquen a casas y no les pueda hacer nadie daño. Quédate ahí, que te va a traer Sebastián. Sebastián, dale. Qué bonito. ¿Este qué es? Este es un búho real, que es una especie... todas las rapaces están protegidas por ley. Es precioso. Pero hay algunas... Cuidado que te muerde. Hay algunas que tienen bastante más peligro que otras. Se ha quedado muy fijo actualmente. En mí. Se ha quedado... Este es un búho real, que es una especie bastante más escasa que el milano negro en Hazlo que bata un poco las alas para ver la envergadura que tiene, a ver, ¿qué dice? Sí, no quiere. No quiere. Como ves, tiene las alas muy mal. Hace poco ha venido al centro, entonces estaba cautivo en una habitación. Anda. Y entonces tiene muchos golpes. Entonces aquí se le está alimentando muy bien y están en una jaula muy amplia
para que todas las plumas le salgan nuevas y muy bien y pueda volar dentro de poco. Manolo, exactamente, y una vez que ya se regenera la pluma y el tejido y todo esto, ¿qué hacéis con ello? ¿Intentáis que anide, intentáis que se...? No, intentamos, le soltamos. La libertad, por supuesto. La libertad, sí. Lo que yo creo que es muy importante es que... Por lo que mire, que es muy... Por lo que mire, que me mire, a ver, esos ojos amarillos tan preciosos. Sí, unos ojos preciosos. Decía que es muy importante que la gente sepa que cuando vean a una rapaz, tanto sea diurna como el milano, o nocturna, como un búho o una lechuza, que la recojan y que en todas las provincias de España el ICONA, Instituto de Conservación de la Naturaleza, tiene centros de recepción de estas aves rapaces. Entonces pueden llamar a información en cada provincia, les darán el teléfono de ICONA y allí pueden depositar estos animales y luego para su posterior tratamiento aquí o en otros centros. Este pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero hay otros centros que tiene el Instituto de Conservación de la Naturaleza, el Ministerio de Agricultura. Entonces, en cualquiera de ellos están bien atendidos y se les soltará nuevamente a la libertad cuando ya estén todo recuperados, ¿no? Algunos también nos vienen con alas rotas, entonces se está empezando ahora en España a hacer veterinaria de animales salvajes. Hay un veterinario en Sevilla ya bastante reconocido en ello y entonces hace buenas curaciones de huesos rotos de rapaces y que ya hemos tenido resultados muy satisfactorios, que han volado rapaces muy interesantes y en grave peligro de extinción en la ¿Este cómo se llama? Este es un búho real o gran duque. Ya. Pero, ¿qué nombre le has puesto tú así cariñoso para entenderte con él? Bueno, este se llama Pedro. ¿Y a este qué le ocurre, Manolo? ¿Qué le pasa? Sí, pues este es un cernícalo que lleva poco tiempo aquí en el centro. Se le requisó a un particular que lo tenía en su casa como un animal doméstico. Entonces, para que no se le volara, lo había cortado, como se ve claramente, con una tijera, pues en plan un poco salvaje todas las plumas, tanto de un ala como de otro. ¿Estas especies están protegidas? Sí, todas las rapaces están protegidas por ley. Rapaces, sí. Desde el primer decreto creo que salió en el 73. Y el segundo salió en el 80 y... Está asustado, ¿no? Sí, se ha asustado. Tranquilo. Manolo, la efectividad de esta protección... No es la deseable, ni mucho menos. ¿Cuál sería la deseable? Habría que... la administración debía preocuparse de dar mucha más publicidad a las leyes de protección de especies protegidas, valga la redundancia, puesto que la gente no lo sabe, mucha gente es desconocimiento de la ley, se cree que no está prohibido tener estos animales en su casa, o no tienen conocimiento de todas estas leyes que ya llevan casi más de 10 años en España. Yo creo que la administración debía de hacer una gran campaña de divulgación de todos estos decretos y de explicar el por qué están protegidas estas especies, por qué son importantes. Dilo tú ahora mismo, ¿por qué están protegidas? Bueno, están protegidas porque son muy escasas, cada vez son más escasas y que ocupan un nivel en las cadenas tróficas, es decir, en la alimentación de las... ¿En la cadena? Sí, en las cadenas tróficas, no sé si... Perfectamente. Sí. Pues entonces explican el nivel más alto, entonces es el nivel más donde hay menos individuos, es decir, que hay mucho pasto, luego hay menos vacas y hay menos, digamos... O sea que si un eslabón como esto se rompe toda la cadena y se rompe el equilibrio. El equilibrio ecológico y entonces tiene unas consecuencias muy, muy graves para la naturaleza. Y luego también es un legado cultural que debemos de dejar a las generaciones venideras, puesto que España, aún con todos los problemas que hay en España respecto a la protección de estas especies, es uno de los países mejores de Europa en especies. Es decir, aquí tenemos una variedad y una riqueza todavía bastante aceptable y envidiable en casi todos los países civilizados de Europa. Y creo que es muy importante que esta riqueza no la malogremos. ¿Se adaptará cuando le deis la libertad? Sí, yo pienso que sí, se adaptará. ¿Tú crees que llegar a la libertad es adaptarse? Hombre, no, la libertad se consigue cada día, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí, que pueden adaptarse a otra vez, volver libremente e intentar criar y seguir en la naturaleza. Doña Ana es como si fuera lo que debía de haber sido la vida antes, ¿verdad? Sí, efectivamente, es un pequeño retazo de lo que debió de ser la vida extendida, la vida de la naturaleza extendida a ámbitos geográficos mucho más amplios. Mucho más amplio aquí en esta costa, ¿hasta dónde podría llegar? El Parque Nacional de Doñana, las marismas, el estuario, a principios de este siglo,
tenía alrededor de 200.000 hectáreas de marismas vírgenes. En poco más de 80 años, y sobre todo en los últimos 40, nos hemos visto reducidos a solamente 35 o 36.000 hectáreas, aún sin transformar, de las cuales 24 pertenecen al parque. Y otras 12 están en los alrededores del parque. Como preparque. Como preparque este, el sur de la Isla Mayor, 9.500 hectáreas, y otras 2.000 y pico hectáreas que han podido ser rescatadas de la desecación por este último decreto que el gobierno ha firmado hace muy pocos días. La intervención humana en Doñana no ha sido muy feliz, ¿no? No ha sido ni más ni menos feliz que en otros sitios. Lo que pasa es que Doñana, y desde luego no lo ha sido mucho para la naturaleza, lo que pasa es que Doñana es tan importante que se nota más que en otras zonas. Claro. ¿Cómo ha entrado en conciencia o cómo está entrando en la conciencia colectiva la conservación de Doñana? Bueno, porque yo creo que es algo evidente. Es tan necesario para la salud del hombre como es comer, aunque no se crea. Y Doñana, por lo importante que es un poco punta de lanza de esas dos formas diferentes de ver la vida que hoy se ven en todo el mundo, que hoy se ponen de manifiesto en todo el mundo. Una mucho más volcada hacia los valores del espíritu y otra todavía muy mayoritaria, enormemente desarrollista. Desarrollista, claro. ¿Qué hay en Doñana? ¿Qué se guarda en Doñana? Yo sé que se guardan animales. Sé Ramón que me va a decir son animales, plantas, pero... Doñana es un conjunto de ecosistemas muy poco alterados, que tienen una biocenosis, un conjunto de seres vivos que viven en equilibrio, y en una extensión lo suficientemente grande y lo suficientemente rica como para que ya no sea abundante en el resto del mundo. Y por tanto esto la hace cada vez más valiosa. Hay especies que estaban, si no extinguidas, a punto de extinguirse, y la conservación, el respeto y todo esto, y el amor por Doñana, han conseguido revitalizarlas. No, revitalizarlas no, mantenerlas sí. Mantenerlas sí. Mantenerlas sí. Es un proceso largo, es un proceso que está unido a lo que hemos hablado antes. Especies que a principios de este siglo tenían un ámbito geográfico relativamente grande, donde vivían, pues se han ido viendo paulatinamente restringidas en sus condiciones de vida, y algunas de ellas viven en Doñana como único sitio ya, de único reducto que les queda en Europa. Por ejemplo... Pues, por ejemplo, es las espátulas en cierta medida, los flamencos, el calamón, otras especies todavía más... ¿La malvasía puede ser? La malvasía prácticamente ya extinguida. Extinguida. Pero aquí se está intentando... Aquí se está intentando un programa de recuperación de la malvasía, en el que a ver si tenemos suerte y podemos mantenerla más tiempo. Yo no quiero ser demasiado optimista, porque cuando las especies se reducen tanto, se fraccionan, es muy difícil el mantenerlas vivas. A Doñana hay que amarla, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que no se puede menos que amarla en cuanto se la conoce un poco. Conservarla un poco. Y este programa de conocimiento que se hace a través de las excursiones que vienen, de los colegios, de todo esto, contribuye verdaderamente, ¿no? No se viene a ver un espectáculo, sino... concretamente el programa que se está haciendo con la juventud en Doñana creo que es la máxima seguridad de su futuro. Concienciar a los jóvenes de lo importante que es que no se pase su periodo de formación con la ausencia absoluta de lo importante que es el mantenimiento de estos ecosistemas, pues es la mayor seguridad de su salvaguarda en el futuro. Los niños quedan marcados cuando vienen aquí a Doñana. Quedan marcados, quedan... Para el respeto, para la convivencia. Sí, hacemos un seguimiento. Yo creo que se trata con un gran cariño este tema de los niños aquí, y con una gran dedicación. Se han hecho publicaciones, hacemos seguimiento de ellos, estamos permanentemente encima de su formación. Somos plenamente conscientes de que el niño no es capaz de una atención muy continuada en una cosa, y por tanto les variamos muchísimo actividades. Y en los programas ya de muchos miles de niños que estamos haciendo ya, el año pasado se hizo, y el año que viene pienso hacerlo en mucha mayor medida, la verdad es que los resultados no pueden ser más satisfactorios. Ese acercamiento a la naturaleza que se patente en los niños es una cosa que se está mascando. Yo diría que tiene algo que ver con el miedo de la anterior generación, con el miedo que nos han producido pues todas estas agresiones. Yo creo que hay varios motivos. Hay un motivo, podríamos decir, de índole social. Y es que sencillamente, pues,
la vida rural es cada día más pobre, en el sentido de que priva mucho más las poblaciones, los grandes núcleos urbanos, las megápolis, que no la vida dispersa del campo y tal y cual. Entonces los críos, para ellos significa un verdadero descubrimiento, descubrir los animales, descubrir sus formas de vida, descubrir sus cosas de esas, puesto que viven en un medio totalmente urbano. En esto con lo que corresponde a los críos. En lo que corresponde a la juventud y a los más avisados, ya se está viendo que el proceso de industrialización progresivo y de maquinización sucesiva pues está haciendo polvo el hábitat humano, y al estarlo trastornando, naturalmente, pues se verifica un movimiento contrapuesto que aboga por la defensa de la naturaleza, sintiendo que es un bien superior, porque si este es nuestro hábitat y aquí tenemos que vivir, lo más importante que existe sencillamente es defender esto, que es defender nuestra vida al fin y al cabo. Naturalmente esto se enlaza con una serie de mitos que vienen desde el fondo del pasado y que son más o menos conscientes incluso para los propios ecologistas, con el mito rawsoniano del hombre es bueno por naturaleza, pero lo pervierte la sociedad o las relaciones intersubjetivas, lo cual es un mito. Y naturalmente pues todas las tendencias a veces robinsonianas que habitan en el ser humano. Y por tanto, ¿dónde está el lugar? El lugar está en medio de la naturaleza. Y por tanto tienden ahí. La naturaleza virgen es en cierto modo una forma refleja de quizá un recuerdo central de cómo fuimos. Y por tanto pues tiene esas resonancias paradisíacas, sí. Ernesto, ¿dónde va el hombre destruyendo su casa? Porque esta es la casa de todos, ¿no? Precisamente ahí está. Verás, a propósito de esto, en una carta de Freud a Einstein, le decía que el hombre no se había degenerado tanto como pensaba, porque tampoco había progresado tanto como estaba previsto. No, yo me parece a mí que todo lo que sucede es una consecuencia social del desarrollo tecnológico, sencillamente. El desarrollo tecnológico cada vez más avanzado da lugar a la eclosión de una serie de situaciones inéditas, frente al cual el hombre, que es un ser reactivo y no activo, tiene que contestar a ese reto de las nuevas situaciones, lo cual da lugar a una amplificación reactiva del hombre, a nivel intelectual y a nivel ideológico quizá también, pero no una modificación intrínseca de su estructura anímica. No, eso sí que no. La estructura anímica del hombre con sus instintos y sus cosas me parece que es, como decía Freud, le doy la razón, eterna. Nuestro país, la península ibérica en general y España en particular, con una buena parte de la misma, tiene la naturaleza más prodigiosa, diría yo, de Europa. Más variada, de más contrastes, más rica en endemismos y todavía más intocada. O sea, somos todavía una de las mayores potencias en naturaleza en Europa. Pero también hay que decir a lo de esta constatación que es el país que más inútilmente ha deshecho su naturaleza en los últimos 20 años. Hay dos biomas críticos, que son las tierras encharcables o zonas húmedas y los bosques. Pues bien, España ha perdido sus zonas húmedas. Piensen ustedes en la laguna de Antela, la laguna de la Janda, la laguna de las Madres, en la Nava de Palencia, en otras muchas. Y ha perdido sus bosques, que voy a decirles yo, de los encinares, de los robledos, de los hayedos, de los alcornocales. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede porque la administración de la naturaleza en España está en manos de ineptos, de unos monopolios corporativos, en departamentos cuyo fin es justamente su transformación, y dispersa. Por lo tanto, si queremos que no surja una verdadera catástrofe, o parar la catástrofe que se nos viene encima, es urgente hacer una reestructuración de nuestra administración de la naturaleza y que todos los españoles, todos digo, tengan en cuenta que hay que salvar la identidad de nuestro país, de nuestra patria, que es nuestros sistemas naturales, que sin naturaleza no hay cultura ni historia y por lo tanto no hay país.
En realidad la naturaleza es como el marco donde nos desenvolvemos, donde se desenvuelve nuestra vida. Evidentemente, Si el marco está sucio, si el marco está podrido, pues nuestra vida será peor de calidad incluso. evidentemente, sin una naturaleza medianamente cuidada y conservada, no se entiende una vida del hombre medianamente decente. Aparte que en la naturaleza vivimos. Y todos los grandes dramas económicos que hoy existen, como la crisis pesquera, la falta de madera, la falta de agua, proviene justamente de un despilfarro y una humillación continua de la naturaleza. Y referido a Doñana concretamente, a este triángulo mágico del sur, aquí la intervención humana no ha sido muy feliz, ¿no? No. Doñana ha tenido una intervención pesada por parte del hombre desde el siglo XVI, en que se intentó incrementar la explotación ganadera, tanto de cerdo de montanera como de ganado vacuno, etc. Y entonces esto llevó a una quema continua del matorral, a un carboneo y a una transformación de los sistemas. Pero con todo y con eso, son unos recursos que se renuevan, como es la vegetación. Luego vino la década de la tecnocracia, después de los años 50, y ahí sufrió unas transformaciones brutales, de las cuales apenas se ha recuperado, que es básicamente todo el drenaje de las marismas, el turismo y la falta de agua. Doñana es como un gran organismo al cual se le ha hecho un corte en la aorta y se desangra. El turismo... Siempre, termino un momentito. Doñana ha tenido otra acción curiosa, y es que de alguna forma, en todos los enormes choques que ha tenido con el ser humano, con la administración básicamente y la burocracia, ha desencadenado una reacción que la ha hecho sobrevivir, aunque siempre en estos encontronazos ella ha perdido partes sustanciales. Yo me acuerdo cuando Doñana se pretendía plantar toda de eucaliptus, por las mismas personas que hoy quieren conservarla. Entonces, como reacción nació la reserva biológica. Cuando ciertos organismos del Estado querían desecar toda la marisma, como reacción surgió el primer parque nacional en 1969. Cuando después vino ya lo que parecía el comienzo del fin de verdad, que es la carretera costera, las urbanizaciones, de nuevo los drenajes de la marisma, y después de unas pocas polémicas surgió la ley que hoy vigente, promulgada en 1979. Y cuando era evidente y parecía que finalmente iba a desaparecer porque los planes de regadío y de transformación agraria iban a dejar la marisma sin agua, apareció muy recientemente con este último gobierno un plan de regeneración hídrica. Ahora, en estos encontronazos, como antes decía, siempre Doñana ha perdido cosas sustanciales de su ser. ¿Y la edad de Doñana, de aquí en adelante, qué se puede calcular? Porque la agresión es continua, ¿no? Vamos a ver, yo creo que si impere el sentido común, lo cual no va a ser fácil, ni siquiera probable, el plan de regeneración hídrica se lleva adelante, hoy ya está aprobado por un decreto. La Doñana actual, perdiendo siempre un poco, se va a mantener. Si en el plan de regeneración hídrica empiezan a escatimar y resulta que el agua que necesita Doñana se lo quieren dar para otros usos sectoriales, y el ingeniero Teal empieza a decir que si 6 metros cúbicos o 3 metros cúbicos, Doñana no se puede profetizar cuándo va a acabar, pero seguirá acabando bastante rápidamente. Esto no es exageración, porque en las 2 últimas décadas han desaparecido varias especies de Doñana, quiere decir esto de España y de Europa, como el malvasía, queda unas poquitas en una laguna en Córdoba, la focha cornuda, el morito, el abetoro, el porrón pardo y otras muchas especies. O sea que Doñana, que siempre perderá porque la presión humana aumenta, la población humana aumenta, si las normas que hay hoy somos capaces, y eso tiene una buena parte de ayuda, las espero de los medios de comunicación, de que se cumplan, que no se están cumpliendo, Doñana se puede conservar en un muy lento decline o sin declinar, aparte de la evolución natural de la marisma. De lo contrario, va a ser algo rápido y acelerado y cuestión de décadas. Javier, el paraíso tenía que ser como es Doñana ahora en algunos rincones, en algunos sitios. Hay de todo. Hay quienes se piensan que el paraíso pues sería una discoteca rezumando tabaco, supongo, y ruidos estrambóticos. Hay quien piensa que el paraíso pues sería, yo qué sé, unos bancos llenos de billetes, una empresa trepidante.
Yo creo que para muchos de los mortales, sobre todo, para otros el paraíso es comer, o poder tener una camisa, pero para muchos de los mortales que se han despegado un poquito por el nivel de vida de las necesidades más inmediatas, sí, sería un equilibrio en que el hombre no fuera un intruso agresor y transformador de todo su entorno. O sea, una especie de milagro, realmente, porque tendría el hombre que dejar de ser hombre y tendría que haber dejado de manifestar esa agresividad innata y tremenda que lleva dentro, y que el hombre conviviese, aparte de con el hombre, con la naturaleza. Por eso yo mantengo que el que de una forma u otra altera las partes esenciales de nuestra naturaleza, algo en el caso de España donde hablamos, está alterando la esencia de España y la esencia de su raza. Es decir, que para mí no hay mayor prueba de egoísmo, de insolidaridad y de disparate y de barbarie que al que acabó con la Janda y nos priva a los españoles de ver cómo fue la batalla de la Janda, o que con unos conceptos de desarrollismo, que me parece de monetarismo, de intereses, ha transformado los lugares colombinos en un polo de desarrollo pestilente. Eso me parece que es atentar contra la esencia de España. La España no la deshacen ni las derechas, ni las izquierdas, ni las huelgas, ni uno de nosotros, la deshacen las máquinas, y los que la quieren bajo el pillaje y realmente la depredación para intereses muy mediocres y muy inmediatos acabarla. En las películas que yo he visto últimamente sobre la naturaleza, yo echo muy de menos, son películas desaboridas, sin alma, sin espíritu y sin mensaje ninguno. Como mucho aciertan a ser descriptivas. Y yo creo que un medio que llega a tantas casas como la televisión no puede por menos, aunque no sea agradable, de llevarle a los españoles un mensaje claro y diáfano y al mismo tiempo no halagüeño ni no agradable. Real. Creo que cuando Ortega tenía una gran razón cuando decía que muchas veces no es serio ser optimista. Y es que la naturaleza española está mal, nunca estuvo peor, va muy mal, no se ha hecho, nadie ha hecho las medidas adecuadas para, ni siquiera, yo no para restaurar el mal, sino para que estos enormes hecatombes de deforestación, de desertización, de incendios, de polución de aguas, de depredación de nuestros recursos naturales, como es la pesca, se atajen, nadie ha puesto un dique, y que si esto no se hace rápidamente y con urgencia, España va a cambiar radicalmente, va a ser otra cosa, va a ser un país con una gente mucho más agresiva, mucho más aburrida, mucho más empobrecida en lo material y en lo espiritual. Probablemente no haya, a lo mejor no hay una hecatombe inmediata, no sé, una explosión de una bomba atómica. Cuestión de generaciones, ¿no? Ni eso siquiera, ¿no? En un par de generaciones puede hacerse una hecatombe. Pero será como, yo que sé, como si arrasasen el Museo del Prado y las catedrales de Santiago y de Burgos y después los alcázares. Una verdadera, para una persona culta, que son muchos en España y sensibles, tragedia. Entonces el mensaje mío es que hay que trabajar juntos y hacer todo lo posible para manifestar la inquietud, porque España nos la están deshaciendo en pedazos. Para no perder esa memoria colectiva, ¿no? Que es el patrimonio. Para no perder nuestra esencia y nuestras raíces. Como dice Juan Antonio Guzmán en un poema. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado? Hasta el aire perdió su compostura, se tuvo que mover dentro de sí, llamar perseverante al suficiente todo necesario para afirmarse aire, para sentirse útil a los tiempos que corren, y salvó su existencia engendrando los vientos, y se hizo noticia en vendaval de muertes. Vendaval de muertes como un fracaso del hombre ante su entorno. No sé quién se preguntaba si el hombre en sí mismo no era también un fracaso. Sí, Eso. sí. Yo no sé si a Dios o al demonio o a la naturaleza le salió mal este trabajillo del hombre. A mí me da la impresión de que el hombre, para no destruirse a sí mismo, en su enorme agresividad intraespecífica, que es superior a la de todos los demás animales,
para no destruirse a sí mismo, tuvo que inventar la naturaleza en él, en su vida, tuvo que inventar el neocéfalo, para crear coartadas lógicas que hicieran posible que se salvara como especie, si no se hubiera extinguido. De modo que nosotros somos una consecuencia de nuestra agresividad. ¿De dónde proceda genéticamente esta agresividad? ¿Y qué nos haga así? No lo sé. Pero hay que tener en cuenta una cosa, no nos hemos autodestruido todavía porque no teníamos los medios tecnológicos necesarios para hacerlo. Pero ya sí los tenemos. Ya la humanidad es autodestruible. Pero no autodestruible solamente la humanidad, sino que nos vamos a llevar a los bichitos por delante, a todos. Sí. Con una posible conflagración atómica o algo así. Yeah. Somos lo suficientemente salvajes como para eso. ¿Tú eres pesimista en esto? No soy muy optimista, puedo decir. Como no sea que haya mentes lúcidas. O sea, ¿tú crees que todos estos bosques y todos estos mares y todas estas cosas que aún a medias podemos disfrutar, o en otros sitios, como por ejemplo aquí donde estamos, en Doñana, podemos disfrutar, esto nos lo llevamos por delante así, por las buenas? Yo quisiera que no fuese así, pero naturalmente no sé el futuro. Yo creo que podemos aventurar la posibilidad de que el hombre entre en razón y pueda salvarse todo esto, pero no es seguro. No es seguro. No hay garantías absolutamente ninguna para el futuro del hombre. Esto es lo que quiero quedar sentado. Que yo no veo garantías para el futuro del hombre. ¿Entiendes? ¿El hombre lo sabe? A mí lo que me interesaría es que lo supiesen los poderosos de la tierra. No que lo supiera el hombre corriente, que vive, sueña, duerme, come, etc. No me interesaría que lo supiera el hombre porque no tiene poder. El hombre corriente está en manos de ese poderoso. Lo que interesa es que lo sepan los poderosos de la tierra, que sean más o menos conscientes de lo que nos jugamos, que nos jugamos el todo, más allá de las ideologías, de las tonterías, que son tonterías, en que cada cual arrima el ascua a su sardina. No, más allá de eso, la vida por la vida misma. Nos lo jugamos todo. La vida por la vida misma, eso es lo que tenemos que ver. Porque estamos acostumbrados a vivir la vida para esto, para lo otro, y no vivimos la vida por la vida misma, vivir sencillamente, vivir amablemente, en comunidad. No una comunidad de tipo utopista, no hay tuyo ni mío, ni nada de esas cosas, no hay que llevarlo a eso, sino sencillamente moderar el egoísmo, moderar la tendencia perversiva del hombre, la tendencia de aprehensión, de poder, de cosas de esto, ¿comprende? Esto es lo que quiero decir.